primero, antes de ofrecer la palabra a don Gonzalo Arenas y el equipo asesor, varios nos quedamos un poquito sorprendidos al leer el Mercurio, página C4, ayer, domingo, porque no vimos el proyecto de fármaco en las prioridades de gobierno. Aparecen los 15 proyectos emblemáticos para ser despachados en 2019 y no aparece este. Entonces, lo primero es una sorpresa, en buena onda, pero una sorpresa porque suponíamos que las sumas de urgencia reiteradas significaban políticamente un efecto, pero no vimos ese efecto. Entonces, si puede aclarar eso, y luego quisiéramos escuchar la propuesta de los nuevos articulados sobre precios, particularmente, y las enmiendas para reemplazar o votar algunas sobre otras, que es un paquete en general que el Ejecutivo ha ido diseñando como para conversarlo ahora y votarlo desde la próxima semana. Don Gonzalo Arenas, por favor. Gracias, presidente. Sí, en lo que apareció en el Mercurio, en realidad no sé qué falló. Es una prioridad para el gobierno, claramente. Ahí quizás hubo un error, no sé, entre el periodista, la gente que entregó la información, etcétera, pero... ¿Un error comunicacional? No creo que hay que calificarlo, pero es una prioridad absoluta para nosotros la ley de fármacos 2, presidente. Bien. Ahora, sobre las propuestas que enviamos, creo que se las mandamos a todos los parlamentarios, pero igual nos gustaría poder entregarles copia de ellas y en el fondo explicar brevemente qué buscamos con estos acuerdos. Son principalmente acuerdos en tres temas. El primero de ellos dice relación con el Observatorio Nacional de Medicamentos, que hemos hablado con algunos parlamentarios y existiría un consenso en la necesidad de que exista un observatorio nacional reconocido de rango legal, ¿no es cierto?, que se preocupe de informar a la ciudadanía, de buscar referentes internacionales, de establecer comparaciones de los distintos medicamentos, de establecer la obligación de las farmacias y todos los que expenden medicamentos de informar de manera automática, ¿no es cierto?, y estableciendo multas para que esto sea operativo, de la existencia de este observatorio nacional. Nosotros propusimos dos artículos que se podrían incluir, que lo vimos con la dirección jurídica, lo hemos visto con DIPRES y otras personas. El gobierno estaría disponible para poder patrocinar una indicación de este tipo, porque como lleva mayor gasto, consideramos puede ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y en ese contexto, lo que hemos recabado de todos los parlamentarios es que podríamos llegar a un acuerdo en el gobierno patrocinar este Observatorio Nacional de Medicamentos, retirando las indicaciones que hice en relación con fijación de precios. Nosotros hicimos aquí un catastro de todas las indicaciones que establecían de alguna forma indicación de precio, o sea, fijación de precio o reajustes de precio, etcétera. Y es una propuesta que queríamos plantear a los parlamentarios. O sea, se podrá discutir también, y esto por supuesto que no es una propuesta cerrada ni mucho menos, es una base para empezar a conversar, y se podrá discutir por qué la 61 y no la 119. Eso queda totalmente a disposición de los parlamentarios para que podamos conversar. Esto es solo una propuesta de base, ¿no es cierto?, para iniciar ese diálogo. Y los otros dos acuerdos nosotros consideramos que son más fáciles. ¿Por qué? Porque nosotros retiramos prácticamente todas las indicaciones del Ejecutivo que modificaban lo que se había acordado en el Senado y que yo entiendo que era el espíritu de la Comisión de la Cámara de mantener. Y así, por ejemplo, en los reportes de transparencia y regulación de conflictos de intereses, nosotros retiramos las indicaciones que limitaban en alguna forma o podían no ser suficientemente claras en el compromiso del gobierno con la transparencia y la regulación de los conflictos de interés. Y por eso retiramos esas indicaciones y acogemos muchas de las que presentan los parlamentarios. Acogemos indicaciones aquí de la diputada Cariola, del diputado Castro,
varias del diputado Crispi, o sea, son 6 del diputado Crispi, y también 2 indicaciones de los diputados de Chile Vamos. Y nosotros retiraríamos las indicaciones nuestras, que son las 133 y las 145, en el sentido de poder hacerlo compatible con las indicaciones de la diputada Cariola, y 145 en el sentido de retirar aquí el tema de los visitadores médicos, que fue un acuerdo que se alcanzó en el Senado también. Y por lo tanto nosotros consideramos que el acuerdo 2 debería ser más fácil, en el sentido de que nos allanamos mucho a las propuestas que estaban tanto en el Senado como en la Cámara, y nosotros dejamos de lado las nuestras. Y el acuerdo 3 nosotros también consideramos que puede ser fácil. ¿En qué sentido? En que nosotros retiramos las 4 indicaciones que habíamos presentado y que dejaban sin efecto las normas de interpretación administrativa que se había aprobado en el Senado, y nosotros estamos de acuerdo en mantenerlas. Aquí el único pero que tenemos son unas indicaciones de la diputada Mix, en el sentido de que son una reforma importante a lo que es la forma de tramitar los sumarios sanitarios, que por supuesto son indicaciones que están bien planteadas, no tienen ningún problema, se nota que fueron pensadas, etcétera. Pero viendo con la dirección jurídica nuestra, hoy día la regulación del sumario sanitario en la práctica es bastante exitosa, en el sentido que permite procedimientos rápidos, permite sanciones altas, importantes, etcétera, y por lo tanto tratar de legislar la perfección puede matar un poco lo que hoy día anda bien. Y en ese sentido le quería dejar la palabra después, si es que llegamos al acuerdo 3, para que el director jurídico les comente, ¿no es cierto?, cómo funciona en la práctica toda esta regulación del sumario sanitario, que para nosotros, con las normas que establecemos acá nosotros y las indicaciones que acogemos y las indicaciones que retiramos, cumpliría la función de seguir siendo un trámite expedito, rápido y oportuno y eficaz. Esas son las 3 propuestas, presidente. Nosotros estamos abiertos a escuchar contrapropuestas, discusiones, pero yo creo que se puede lograr un buen acuerdo. Avanzaríamos cerca de 60 indicaciones, y yo creo que en el espíritu que nos ha ido guiando en las últimas sesiones podríamos avanzar en forma importante. Eso es, presidente. Muy bien. Se ofrece la palabra entonces para reacciones en torno a estos 3 temas planteados en esta proposición, que son de precios vía Observatorio Nacional de Medicamentos, regulaciones de transparencia y regulación de conflicto de interés, y sobre interpretación administrativa y regulación del sumario sanitario. Se ofrece la palabra. Diputado Rosas. Si se estima por algunos de los presentes que podemos en algún instante ser necesario una conversación más coloquial, podría haber suspensión de la sesión si fuera el caso. Lo dejamos abierto. Diputado Rosa. Gracias, presidente. Quisiera hacer una mención respecto de que se inició ahora también, y está puesto acá, el tema del monitoreo del mercado farmacéutico chileno y su comparación con otros mercados relevantes del nivel mundial, cosa que los que hemos administrado los servicios de salud y los hospitales en general sabemos que es ahí donde se produce la gran diferencia de precios. Es en los mercados internacionales. Los laboratorios venden a un precio distinto a Chile respecto de otros países que son nuestros vecinos, y por eso celebrar que esté incorporado acá, quizás con más detalle, en la discusión se dará probablemente, pero con más detalle respecto de cómo podemos hacer una transparencia de los precios que están tanto en Europa, Estados Unidos como en Latinoamérica para un fármaco, sobre todo los de marca, que son donde más se produce la diferencia con la población. Así que creo que es muy bueno que se haya integrado dentro del Observatorio Nacional de Medicamentos la visualización de los precios que hay en los distintos medicamentos en Latinoamérica o en otros países, pero justamente me gustaría que esté también determinado cómo se van a elegir los países que se van a monitorear para ver los precios de la región y de Europa y Estados Unidos. Gracias, presidente. Diputada Cariola, por favor. Sí, presidente.
Mire, a mí me parece interesante y valoro que el Ejecutivo se esté allanando a lograr un acuerdo. Creo que es importante que se recojan algunas de las propuestas que los parlamentarios hemos puesto sobre la mesa. Pero quiero entender bien, porque esto significa que el Ejecutivo baja sus indicaciones o algunas de sus indicaciones, mantenemos indicaciones de los parlamentarios. Solamente va a haber el acuerdo que los asesores puedan sentarse alrededor de la mesa también en esta ocasión para opinar sobre ya que estamos en una fase de prelegislación, por favor. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Sí. Continúe, diputada Cariola. La Connie. Sí, los demás asesores. Si quieren. Está invitada a sentarse a la mesa, Connie. Sí. Bueno. Prosiga, por favor, entonces, a mí me parece interesante la propuesta de poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, me quedan algunas dudas respecto de cuál sería el procedimiento que nos están proponiendo, que en el fondo es que nosotros, por tanto, no votemos o que retiremos aquellas indicaciones que el Ejecutivo nos está proponiendo. O sea, en el fondo, ellos retiran, nosotros retiramos y dejamos las que hay acuerdo, o podemos insistir en la votación de aquellas indicaciones con las que el Ejecutivo no está de acuerdo y tener acuerdo mínimo en aquellas que ellos nos proponen. Esa es una cosa. Lo segundo es en materia de regulación, porque una cosa es el observatorio, y yo creo que está bien que haya un observatorio y que se establezca una mirada y un observatorio de los precios, pero tener un observatorio no es regulación, no nos engañemos. Eso no es regulación de precios. Entonces, yo quiero saber derechamente, porque al menos dentro de las indicaciones que no consideraron de las nuestras, es todo lo relativo a regulación de precios. Y que efectivamente es un elemento muy importante para nosotros y es donde hemos puesto el debate principal. O sea, somos el único país de la OCDE que no tiene ningún tipo de regulación. Entonces, yo no entiendo por qué ningún tipo de regulación, porque recordemos que la regulación no tiene una única forma. Hay distintas formas de regulación. De hecho, incluso el diputado Verdecia hace una propuesta dentro de su indicación que lamentablemente es inadmisible si es que el Ejecutivo no la patrocina, pero que nosotros incluso podríamos hasta discutir la admisibilidad o la adaptación de ella para poder lograr su admisibilidad. Entonces, la pregunta concreta, presidente, es si el Ejecutivo está tratando de reemplazar el observatorio por las formas de regulación. Lo pregunto porque yo no he tenido tiempo de analizar esta propuesta. Creo que hoy día no estamos en condiciones de tomar una decisión. O sea, parto también generando eso. De ninguna manera podemos tomar un acuerdo en este momento. Hay que analizarlo más de fondo, pero sería interesante al menos tener la respuesta de cuál es la sugerencia del acuerdo, cómo se procedería él en términos de forma y también en términos de fondo. Yo por lo menos creo que es difícil llegar a un acuerdo si es que no se contempla la regulación, de ninguna manera, digamos. O sea, no hay distintas formas de regulación y creo que al menos hay que llegar a puerto a alguna de esas formas de regulación, siendo que, insisto, somos el único país de la OCDE que no tiene ningún tipo de regulación. En acuerdo con el Ejecutivo vamos a suspender la sesión para continuar el diálogo y poder así, entiendo yo, para poder responder con más flexibilidad también las preguntas que están saliendo, y vamos a seguir el orden de las preguntas y el diálogo. ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Vamos, un minuto porque la televisión se tiene que apagar y voy a continuar.